El golpe sonó seco, como una rama que se parte en medio de una tormenta. Así fue como el puño de mi suegra Carmen impactó en la mejilla izquierda de mi hija Lucía, que en ese momento tenía apenas 5 años y un vestido blanco lleno de leche. La niña no gritó, no al principio, se quedó quieta, con los ojos abiertos como platos, procesando lo que acababa de pasar. Su carita se torció lentamente, como un papel que se arruga, y luego vino el llanto, ese llanto desgarrador que todavía escucho algunas noches cuando el insomnio me visita. Mira lo que has hecho, desgraciada, bramó Carmen, agarrando a Lucía por el brazo con tanta fuerza que sus dedos dejaron marcas moradas. Este mantel es de lino irlandés, más caro que toda tu puta ropa. Yo estaba en la cocina, preparando café para todos, cuando escuché el golpe y el llanto. Dejé caer la taza y corrí al comedor. La imagen que vi quedó grabada a fuego en mi retina. Mi hija temblando, mi suegra sujetándola como un animal de presa, y mi esposo Mateo sentado en el sofá, mirando su teléfono móvil. Suéltala, grité, arrancando a Lucía de sus garras. ¿Qué coño le has hecho? Le he dado lo que merecía, respondió Carmen, cruzándose de brazos. Esta niña es una malcriada, necesita disciplina, tiene 5 años, derramó leche, es una niña. Antonio, mi suegro, soltó una risa grasienta desde su sillón. Tenía una copa de brandy en la mano, aunque eran las 11 de la mañana. En mis tiempos, los niños aprendían a base de correazos, dijo, sin mirarme. Esta generación de cristal. Cállate, Antonio, escupí, abrazando a Lucía que no paraba de llorar. Mateo, di algo, son tus padres. Mi esposo levantó la vista del teléfono, me miró con esos ojos verdes que un día amé, y que ahora veía llenos de indiferencia. Mamá tiene razón. Elvira, la niña tiene que aprender modales. No pasa nada por un cachete a tiempo, no pasa nada. Esas 3 palabras me persiguieron durante los siguientes 3 años. 3 años sin dirigirles la palabra a los Martínez. 3 años criando a Lucía sola, porque Mateo se volvió un fantasma en nuestra propia casa. 3 años esperando una disculpa que nunca llegó, hasta aquel jueves fatídico. El mensaje apareció en mi móvil a las 3 de la tarde, justo cuando salía de una reunión con un cliente importante. Elvira, soy Carmen, quiero verte. He pensado mucho en estos años y necesito disculparme en persona. Te invito a cenar a la Sabache, el viernes a las 9. Ven sola, por favor. Es hora de dejar atrás el pasado. Lo leí tantas veces que casi memorizo cada palabra. ¿Disculparse? Después de 3 años de silencio absoluto, durante todo ese tiempo, ni una llamada en mi cumpleaños, ni un regalo para Lucía en Navidad, ni un simple lo siento por aquel día, nada, pero algo en mi pecho se removió. Tal vez era la esperanza tonta de que las personas pueden cambiar, tal vez era el cansancio de cargar con tanto rencor, o tal vez era simplemente que quería cerrar ese capítulo de una vez por todas, para que Lucía pudiera tener una familia normal, con abuelos que la quisieran de verdad. Mamá, ¿vas a ver a la abuela Carmen?, me preguntó Lucía esa noche, mientras la ayudaba con los deberes. Sí, cariño, quiere disculparse. ¿Y papá? Papá no sabe aún. Mentira. No le había dicho nada a Mateo porque sabía exactamente que iba a responder. No vayas. Ya conoces a mi madre. Seguro que tiene segundas intenciones. Pero esa era precisamente la cuestión. Conocía a Carmen mejor que él, y sabía que si realmente quería disculparse, yo estaría dispuesta a escuchar. Por Lucía. Siempre por Lucía. El viernes llegó envuelto en un cielo gris que amenazaba lluvia. Me puse un vestido negro sencillo, unos tacones cómodos, y me recogí el pelo en un moño. Nada demasiado elegante, pero tampoco informal. Quería transmitir que estaba ahí para hablar, no para impresionar a nadie. El Azabache era uno de esos restaurantes de moda en el centro de Madrid, con luces tenues, paredes de ladrillo visto y una carta de vinos que hacía palidecer a cualquier sumiller. Cuando llegué, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Crucé la puerta principal y el maitre me condujo hacia el fondo del local, y entonces los vi, todos. Todos los Martínez estaban allí, sentados alrededor de una mesa ovalada que ocupaba casi todo el reservado. 11 personas, 11 miembros de esa maldita familia que había jurado no volver a ver. Carmen presidía la mesa como una reina destronada, con su collar de perlas falsas y su sonrisa de hielo. A su derecha, Antonio ya llevaba media botella de vino encima, juzgando por el color de sus mejillas. Mi cuñada Sofía, siempre perfecta, siempre condescendiente, cuchicheaba con su marido Pablo mientras sus hijos gemelos jugaban con un iPad. Álvaro, el hermano pequeño de Mateo, reía estúpidamente con su novia, una influencer de medio pelo que no paraba de hacerse selfies. Y en la cabecera,
como un rey consorte que no gobierna nada, estaba Mateo, mi esposo, el padre de mi hija, el hombre que me prometió amor eterno y que ahora me miraba como si yo fuera la intrusa en su fiesta privada. Elvira, exclamó Carmen, levantándose con los brazos abiertos, por fin llegaste, pensábamos que no vendrías. Me quedé clavada en la entrada del reservado, las piernas no me respondían, el corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Dijiste que sería solo nosotras dos, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ay, hija, pero es que hace tanto tiempo. Carmen se acercó a mí e intentó besarme en la mejilla. La esquivé. Toda la familia quería verte. Hemos organizado una cena de reconciliación. Siéntate, siéntate. No vine para una reunión familiar. Vine porque dijiste que querías disculparte. Y lo haré, cariño, lo haré, pero primero come algo, que estás más flaca que un espárrago. Antonio soltó una risotada, flaca y con mal genio, como siempre. Mis manos temblaban. Quería dar media vuelta y marcharme, pero entonces vi a Mateo levantarse y venir hacia mí. Me tomó del brazo con esa falsa ternura que usaba cuando quería manipularme. Vamos, Elvira, mamá se ha esforzado mucho. No seas así. ¿Esforzado?, susurré, apartando su mano. Tú sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? Me enteré ayer. Quería darte una sorpresa. No querías darme una sorpresa. Querías ponerme entre la espada y la pared. Elvira, por favor. Pero ya estaba caminando hacia la mesa, escoltada por mi esposo como una prisionera hacia su celda. Tomé asiento en el único lugar libre, entre Carmen y Sofía, frente a mí, una fuente de langostinos gigantes, otro de ostras, y una bandeja de jamón ibérico que debía costar una fortuna. Hemos pedido un poco de todo, dijo Carmen, sirviéndome una copa de vino tinto sin preguntar. El vino es un Ribera del Duero Reserva, de la bodega de un amigo de Antonio, 100 euros la botella. No bebo, gracias. Venga, mujer, no seas aguafiestas, intervino Sofía, alargando la mano para servirme más. Es una ocasión especial. He dicho que no bebo. El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Los gemelos dejaron de jugar un segundo para mirarme. Antonio carraspeó. Carmen mantuvo su sonrisa de porcelana, pero sus ojos se afilaron como cuchillos. Bueno, dijo Mateo, rompiendo el tenso silencio. Brindemos. Por la familia. Levantó su copa. Todos lo imitaron. Yo no. Brinda. Elvira, me susurró Mateo al oído. No tengo nada que celebrar. Hazlo por mí. Y lo hice. Cogí la copa. La levanté sin convicción. Y bebí un sorbo. El vino era excelente, pero en mi boca sabía a veneno. La cena transcurrió entre conversaciones que me excluían deliberadamente. Hablaban de sus vacaciones en Marbella, de los negocios de Antonio, de cómo Sofía había ascendido en su empresa. Nadie mencionó a Lucía. Nadie mencionó la disculpa. Era como si yo fuera un adorno más en la mesa, un florero bonito al que habían invitado para completar el cuadro. De vez en cuando, Carmen me dirigía alguna frase vacía. ¿Te gusta la langosta? Qué bien te sienta ese vestido. He oído que te va bien con eso del marketing digital. Respuestas monosilábicas. No estaba ahí para hacer amigos. Cuando llegaron los postres, una selección de tartas artesanales que olían a pecado, Carmen dio 2 golpecitos con su cuchara contra la copa. Todos callaron. Bueno, familia, anunció, con esa voz melosa que reservaba para sus discursos. Antes de terminar, quiero decir unas palabras. Sacó un papel doblado de su bolso, lo desplegó lentamente, como si fuera un documento histórico. Querida Elvira, leyó, sin mirarme. Han pasado 3 años desde aquel desafortunado incidente, 3 años en los que he reflexionado sobre mis actos. Su voz sonaba plana, robótica, como si estuviera leyendo un texto que alguien más había escrito, probablemente Sofía, y he llegado a la conclusión de que me equivoqué. No debí haberle puesto la mano encima a Lucía. Fue un error. Levantó la vista del papel y me miró directamente. Sus ojos no mostraban arrepentimiento, mostraban victoria. Por eso, hoy quiero pedirte disculpas formalmente, y espero que puedas perdonarme y volver a ser parte de esta familia. Guardó el papel, sonrió, y entonces ocurrió lo que llevaba temiendo toda la noche. Alzó la mano y llamó al camarero. La cuenta, por favor. El joven se acercó con la bandeja de cuero donde descansaba el ticket. Carmen lo tomó, lo miró, y asintió con satisfacción. Perfecto. Elvira, cariño, dijo, deslizando la cuenta hacia mí. Tú pagas, ¿verdad? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo dices? La cena, repitió, como si fuera obvio. Has ganado mucho dinero con ese proyecto nuevo, ¿no? Además,
Es lo menos que puedes hacer después de habernos tenido 3 años sin ver a tu hija. Yo no os he tenido sin ver a Lucía. Vosotros decidisteis no buscar contacto. Bueno, da igual. El caso es que pagas tú. Miré la cuenta. 2.340 euros. 2.340 euros por una cena que no había pedido, que no había disfrutado, y que encima tenía que pagar como si fuera un favor. No pienso pagar esto, dije, empujando la cuenta hacia atrás. Claro que sí, intervino Antonio, tambaleándose ligeramente. Nos has oído, Elvira, pagas tú. Mamá, papá, déjenla, dijo Mateo, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Yo puedo ayudar, tú calla. Mateo, lo cortó Carmen. Siempre la defiendes y mira cómo te lo paga. 3 años sin venir a visitarnos, sin llamar, sin nada. No la defendí cuando le pegaste a mi hija, respondí, y mi voz temblaba de rabia contenida. No la defendiste nunca, porque tenía razón, gritó Carmen, golpeando la mesa. Esa niña es una malcriada igual que tú, una desagradecida que no sabe valorar lo que tiene. ¿Valorar? Reí, pero era una risa amarga, rota. ¿Valorar qué? ¿A una familia que me trata como una billetera con patas? ¿A un esposo que permite que su madre maltrate a su hija? Elvira, cálmate, suplicó Mateo, intentando agarrarme la mano. No me toques. Me levanté, todos los ojos estaban sobre mí. Sofía sonreía con suficiencia. Los gemelos me miraban sin entender. Antonio eructó. Os equivocáis si pensáis que voy a pagar esta farsa, dije, sacando mi teléfono del bolso. Os equivocáis si creéis que voy a seguir aguantando vuestro juego. Carmen rió, una risa seca y cruel. ¿Y qué vas a hacer, Elvira? ¿Irte? Pues vete, pero la cuenta la pagas antes. No pienso pagar nada. Entonces llamaré a la policía. Diré que has intentado estafar al restaurante. Hazlo. El silencio fue absoluto. Carmen me miró fijamente, buscando algún signo de debilidad. No lo encontró. Está bien, dijo finalmente, con una sonrisa que heló la sangre. Si no quieres pagar, no pagas. Pero entonces, supongo que no te importará que hablemos de ciertas cosas. De cómo tratas a Mateo, de cómo descuidas a tu hija, de cómo, cállate, de cómo te fuiste de casa con la niña sin motivo alguno, de cómo nos impediste ver a nuestra nieta, de cómo, he dicho que te calles. Pero Carmen no se calló, siguió hablando, cada palabra más venenosa que la anterior, construyendo una narrativa donde yo era la villana, la mala madre, la esposa cruel que había destrozado a su familia. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. No fue un grito, no fue un golpe, fue algo mucho más silencioso y mucho más letal. Sonreí. Muy bien, Carmen, pagaré la cena. Todos exhalaron. Mateo suspiró aliviado. Sofía intercambió una mirada triunfal con su madre. Pero antes, continué, levantando un dedo. Quiero hacer una llamada. ¿Una llamada?, preguntó Carmen, frunciendo el ceño. Sí, para asegurarme de que tengo fondos suficientes en mi cuenta. Marqué un número en mi teléfono. Esperé. Al otro lado, una voz familiar respondió. Javier, soy Elvira. Sí, estoy en el azabache. Necesito que vengas. Trae los documentos que preparamos. ¿Qué documentos?, preguntó Mateo, poniéndose nervioso. Los de la demanda de divorcio, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma, y la denuncia por agresión a menor contra tus padres. El caos explotó. Carmen empezó a gritar. Antonio se levantó tan rápido que volcó su copa. Sofía llamaba a su marido para que hiciera algo. Los gemelos lloraban. Los camareros miraban sin saber qué hacer. Y Mateo, mi querido esposo Mateo, se quedó paralizado, mirándome como si no me reconociera. No puedes hacer esto, dijo, con voz temblorosa. Somos familia. ¿Familia? Reí, guardando el teléfono. La familia no se pega a los niños. La familia no te obliga a pagar cenas que no pediste. La familia no te humilla delante de todos. Elvira, por favor, no. Mateo, se acabó. Llevo 3 años esperando que tus padres se disculparan de verdad. Llevo 3 años esperando que tú me defendieras. Y lo único que he recibido es esto. Una cena trampa para que pague vuestros lujos. Carmen se abalanzó hacia mí, pero Antonio la sujetó. Zorra, desagradecida, gritaba, forcejeando. Te arrepentirás de esto. No me arrepiento de nada, dije, ajustándome el bolso en el hombro, salvo de haber conocido a vuestra familia. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Detrás de mí, escuchaba los gritos, los insultos, las amenazas, pero también escuchaba algo más, el sonido de mi propia libertad. Justo antes de cruzar la puerta del restaurante, me detuve, me giré lentamente y miré a mi esposo,
que seguía inmóvil junto a la mesa. Mateo, dije, y mi voz resonó en el silencio repentino. Olvidaba decirte algo. ¿Qué? Preguntó, con la voz quebrada. He contratado a un detective privado. Tiene fotos tuyas con Laura, esa becaria de tu oficina. Fotos muy comprometedoras. El juez las verá todas. El color desapareció del rostro de Mateo. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Sé muchas cosas. Mateo, sé que llevas 2 años engañándome. Sé que has estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta para pagarle el piso a ella. Sé que planeabas pedirme el divorcio cuando yo terminara de pagar la hipoteca. Elvira, cállate. No quiero oír tus excusas. El lunes recibirás la notificación del juzgado, y te aconsejo que busques un buen abogado, porque no pienso darte ni un céntimo. Salí del restaurante bajo la lluvia. Las gotas golpeaban mi rostro, mezclándose con las lágrimas que no podía contener, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de liberación, de un dolor que llevaba años acumulándose y que finalmente encontraba salida. Mi teléfono vibró. Era Javier. ¿Estás bien? Sí. ¿Vienes? Estoy aparcando. ¿Qué necesitas? Un abogado, un buen abogado. Para eso estoy aquí. Colgué. Miré al cielo gris de Madrid, sintiendo la lluvia empapar mi vestido, mi pelo, mi alma. 3 años había durado mi silencio. 3 años había soportado humillaciones, desplantes, maltratos. 3 años había esperado que las personas cambiaran, pero las personas no cambian, solo muestran su verdadera cara cuando creen que tienen el control, y los Martínez acababan de mostrar la suya. Ahora era mi turno, pero lo que ninguno de nosotros sabía aquella noche era que esto solo era el principio, que los Martínez no se rendirían tan fácilmente, que Carmen ya estaba tramando su venganza mientras yo me alejaba, y que la batalla que se avecinaba pondría a prueba no solo mi fortaleza, sino también mi capacidad para proteger a lo único que realmente importaba, mi hija. Pero eso, querido lector, es una historia que merece ser contada en el próximo capítulo. El lunes amaneció gris, como si el cielo de Madrid se hubiera puesto de acuerdo con mi estado de ánimo. Estaba en la cocina de mi nuevo apartamento, un piso pequeño pero luminoso en el barrio de Chamberí, cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Javier, mi abogado, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que no lograba descifrar. ¿Café? Pregunté al abrir la puerta. Más bien necesito un whisky, respondió, dejando caer la carpeta sobre la mesa del comedor. Pero el café servirá. Javier Ruiz era el tipo de abogado que cualquier persona querría tener en una guerra. Cuarentón, canoso prematuramente, con unos ojos grises que parecían ver a través de las mentiras. Éramos amigos desde la universidad, y cuando le conté lo que planeaba, no dudó ni un segundo en aceptar el caso. ¿Qué tal está Lucía?, preguntó mientras servía el café. En el colegio. No sabe nada aún. Le dije que papá y mamá necesitaban un tiempo separados. ¿Y cómo reaccionó? Como cualquier niña de 8 años. Lloró. Preguntó si era culpa suya. Le dije que no, que nunca era culpa suya. Javier asintió, removiendo su café lentamente. Elvira, tengo que ser sincero contigo. Esto no va a ser fácil. Ya lo sé. No lo sabes. He recibido la contestación de la demanda esta mañana. Los Martínez han contratado a Bárbara Crespo. Sentí un nudo en el estómago. Bárbara Crespo era una de las abogadas de familia más temidas de Madrid, famosa por destrozar testigos en el estrado, por retorcer cada palabra hasta convertirla en un arma. ¿Y qué dice su defensa? Javier abrió la carpeta y extrajo varios documentos. Van a pelear duro. Niegan la agresión a Lucía, diciendo que fue un correctivo educativo y que tú exageraste la situación. Además, Mateo ha presentado una demanda reconvencional pidiendo la custodia compartida. ¿La custodia compartida? Casi escupí el café. ¿Ese hijo de puta que no ha cambiado un pañal en 8 años quiere la custodia compartida? No solo eso, también alegan que tienes problemas de estabilidad emocional, que has estado bajo tratamiento psiquiátrico. Eso es mentira. Fui al psicólogo después de lo de Lucía, pero eso no es. Lo sé, Elvira, pero ellos van a usar todo lo que puedan. Van a decir que eres una madre inestable, que has alienado a Lucía contra su padre, que has impedido la relación con los abuelos. Dejé la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café salpicó. ¿Impedir la relación con los abuelos? Ellos fueron los que le pegaron, y ellos van a decir que fue un accidente, que la niña se cayó, que tú malinterpretaste todo. Eso es ridículo. Tengo el informe médico, tengo las fotos de los moratones, y ellos tienen a un testigo que jurará que vio a Lucía caerse de las escaleras esa mañana. ¿Un testigo? ¿Quién? Javier suspiró, miró su café, luego me miró a mí. Tu cuñada, Sofía.
Sentí que el mundo se detenía. Sofía, la hermana de Mateo, la misma que había visto todo aquel día, la que había permanecido en silencio mientras su madre golpeaba a mi hija. Ella miente, dije, y mi voz temblaba. Ella estaba allí, lo vio todo, lo sé, pero va a declarar lo contrario. Y tiene credibilidad, es funcionaria del Estado, madre ejemplar, sin antecedentes. El juez va a tomar muy en serio su testimonio. ¿Y qué hacemos? Javier se reclinó en su silla, se frotó los ojos, algo que hacía siempre cuando estaba pensando. Necesitamos pruebas más sólidas. El informe médico es bueno, pero necesitamos algo que demuestre que hubo intencionalidad, un testimonio de alguien que no sea de la familia. ¿Había alguien más en esa casa aquel día? Pensé, aquel maldito domingo de marzo, la comida familiar, los gritos, el golpe, la empleada, dije de repente. Tenían una empleada, una mujer ecuatoriana, Marisol. Ella estaba en la cocina cuando ocurrió todo. Salió cuando escuchó los gritos. Marisol, ¿sabes su apellido? No, pero trabajaba para ellos desde hacía años. Seguro que Carmen la despidió después de aquello, para asegurarse de que no hablara. ¿Sabes dónde puede estar ahora? No tengo ni idea. Javier anotó algo en su libreta. Voy a investigarlo. Si encontramos a Marisol y accede a testificar, tendremos un testimonio imparcial que contradiga el de Sofía, y si no la encontramos, entonces tendremos que jugar otras cartas. El teléfono de Javier sonó, miró la pantalla y frunció el ceño. Es el juzgado, dijo, levantándose. ¿Puedo? Asentí, mientras hablaba en voz baja. Yo miraba la carpeta abierta sobre la mesa, fotografías de Lucía con los moratones en el brazo, copias de las facturas médicas, mensajes de texto de Mateo donde me insultaba, donde me culpaba de todo. 3 años de pruebas, 3 años de silencio, 3 años esperando que alguien me creyera. Javier colgó y volvió a la mesa. Tenemos una vista preliminar el jueves. El juez quiere escuchar a ambas partes antes de decidir medidas cautelares. ¿Medidas cautelares? Sobre la custodia. Hasta que se celebre el juicio, el juez decidirá con quién se queda Lucía y cómo serán las visitas. No pienso dejar que se la lleven. Elvira, escúchame. Esto es importante. En la vista, el juez va a preguntarte sobre tu situación laboral, tu estabilidad emocional, tu relación con Lucía. Tienes que mantener la calma. No importa lo que digan los Martínez. No importa cómo te provoquen. Tienes que ser la imagen de la madre perfecta. ¿Y si me provocan? Respira. Cuenta hasta 10. Piensa en Lucía, pero no pierdas los nervios. Si lo haces, ellos ganarán. El jueves llegó demasiado rápido. Esa mañana, mientras me vestía para ir al juzgado, Lucía entró en mi habitación arrastrando su oso de peluche. Mamá, ¿por qué te pones tan guapa? Tengo una reunión importante. Cariño, ¿con papá? Me detuve. Miré a mi hija, con sus coletas torcidas y su pijama de unicornios. Sí, con papá. ¿Van a pelearse? No, cielo. Vamos a hablar. Mamá, ¿tú y papá se van a divorciar? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me arrodillé frente a ella y la tomé de las manos. ¿Por qué dices eso? Porque Ana, mi amiga del cole, dice que cuando los papás se enfadan mucho y el papá se va de casa, es porque se van a divorciar. Ana no debería decir esas cosas. Pero, es verdad, busqué las palabras adecuadas, las que no la lastimaran, las que no la confundieran aún más. Lucía, pase lo que pase, mamá y papá te queremos muchísimo, y siempre vamos a cuidar de ti, ¿entiendes? Ella asintió, pero sus ojos tenían una tristeza que no pertenecía a una niña de 8 años. ¿Puedo quedarme con la abuela Rosa este fin de semana? Mi madre, la única persona en mi familia que siempre había estado ahí, claro, cariño. La abuela estará encantada. La besé en la frente y la envié a desayunar. Luego terminé de arreglarme, mirándome al espejo con determinación. Hoy no iba a ser un día cualquiera. Hoy comenzaba la batalla. El juzgado de familia número 7 de Madrid estaba ubicado en un edificio antiguo del Paseo de la Castellana. Cuando llegué, acompañada de Javier, ya había una fila de personas esperando entrar. Entre ellas, reconocí a Mateo. Iba trajeado, como siempre, impecable. A su lado, Bárbara Crespo, una mujer rubia de unos 50 años, con gafas de pasta y una sonrisa profesional que helaba la sangre. Detrás de ellos, como un ejército de fantasmas, estaban Carmen, Antonio y Sofía. Ahí están, murmuré. No los mires, me advirtió Javier. Concéntrate en mí, en lo que vamos a decir. Pero no pude evitarlo. Mis ojos se encontraron con los de Carmen. Ella sonrió, una sonrisa lenta, calculada, que decía: esto no ha hecho más que empezar.
Entramos en la sala. Era un espacio pequeño, con paredes de madera oscura y un retrato del rey en la pared. El juez, un hombre mayor de aspecto severo llamado don Enrique Montero, ocupaba su sitio detrás de una mesa elevada. A su lado, una secretaria judicial tecleaba en un ordenador. «Buenos días», dijo el juez, ajustándose las gafas. «Señora Elvira García, señor Mateo Martínez, les agradezco su presencia». «Buenos días, señoría», respondimos al unísono. «Esta es una vista preliminar para determinar medidas cautelares respecto a la menor Lucía García Martínez. Entiendo que ambas partes han presentado documentación extensa. ¿Hay algo nuevo que añadir antes de comenzar?» Bárbara Crespo se levantó. Su voz era suave, pero sus palabras afiladas. «Señoría, mi representado desea expresar su profunda preocupación por el bienestar de su hija. Desde la separación de hecho, la señora García ha impedido cualquier comunicación entre padre e hija, vulnerando el derecho del menor a mantener relación con ambos progenitores». «Eso es falso», intervine, sin poder contenerme. «Señora García», me reprendió el juez, «su abogado hablará por usted. Continúe». «Señora Crespo». «Gracias, señoría. Además, tenemos indicios de que la señora García podría estar atravesando un periodo de inestabilidad emocional que afecta su capacidad de cuidado. Solicitamos que se establezca un régimen de visitas supervisadas para el padre, y que se realice una evaluación psicológica a la madre». Javier se levantó, calmado. «Seguro, señoría. Las acusaciones de la parte contraria carecen de fundamento. Mi clienta ha sido la única responsable del cuidado de la menor durante los últimos 3 años, mientras el señor Martínez se desentendía por completo de sus obligaciones parentales. En cuanto a la supuesta inestabilidad emocional, presentamos un informe del psicólogo que atendió a mi clienta tras el episodio de violencia sufrido por su hija, donde se concluye que no existe ningún trastorno que afecte su capacidad como madre». «¿Violencia?», saltó Carmen desde su asiento. «Eso es mentira». «Silencio en la sala», ordenó el juez, golpeando la mesa con un mazo. «La próxima persona que interrumpa será desalojada». Carmen enmudeció, pero sus ojos echaban chispas. El juez revisó los documentos durante unos minutos. El silencio se hizo pesado, incómodo. Yo miraba mis manos, intentando mantener la calma. «Muy bien», dijo finalmente. «He revisado las pruebas presentadas. Por el momento, y hasta que se celebre el juicio principal, dictamino las siguientes medidas cautelares. La custodia provisional de la menor Lucía García Martínez queda en manos de la madre, la señora Elvira García. El padre, el señor Mateo Martínez, tendrá derecho a visitas los fines de semana alternos, en horario de sábado por la mañana a domingo por la tarde, sin supervisión». Sentí un alivio inmenso, pero duró poco. «Sin embargo», continuó el juez, «ordeno que ambas partes se sometan a una evaluación psicológica independiente. Los informes deberán estar listos en un plazo máximo de 30 días. Asimismo, se designará a un tutor ad litem que represente los intereses de la menor durante el proceso». «Señoría», intervino Bárbara Crespo, «mi representado considera que las visitas sin supervisión son insuficientes. Solicito que se amplíe el régimen a mitad de semana». «Denegado. Con el régimen actual, el padre tiene suficiente oportunidad para restablecer el vínculo con su hija». Pasamos al siguiente punto, la denuncia por agresión. El ambiente se tensó aún más. Javier tomó la palabra. «Señoría, mi clienta presentó una denuncia formal contra los señores Carmen y Antonio Martínez por agresión a menor, basada en el episodio ocurrido el 14 de marzo de 2023. Aportamos como prueba el informe médico del Hospital Infantil de Madrid, que certifica contusiones en el brazo izquierdo de la menor, compatibles con una agresión física. La defensa sostiene que fue un accidente», respondió Bárbara Crespo. «La menor se cayó de las escaleras y la señora Martínez intentó sujetarla, causando sin querer las marcas». «Eso es falso», dije, y esta vez no pude contenerme. «Yo lo vi cómo Carmen golpeaba a mi hija». «Señora García», advirtió el juez, «ya le he advertido». «Lo siento, señoría, pero no puedo quedarme callada mientras mienten descaradamente. Si vuelve a interrumpir, la consideraré en desacato». Javier me puso una mano en el brazo. Respiré hondo. Conté hasta 10. «Señoría», continuó Javier, «tenemos un testigo que puede corroborar la versión de mi clienta, una ex empleada del hogar de los Martínez, presente en el momento de los hechos». Vi cómo Carmen palidecía. Sofía intercambió una mirada nerviosa con su madre. «¿Y dónde está ese testigo?», preguntó el juez. «Estamos intentando localizarla. Creemos que puede haber salido de España, pero estamos siguiendo varias pistas». «Muy bien. Cuando tengan al testigo, presenten una solicitud formal para que declare. Mientras tanto,
La denuncia sigue su curso. Pasamos al siguiente punto. La vista duró 2 horas más. Se discutieron temas de pensiones, de bienes gananciales, de todo aquello que una vez compartimos y que ahora había que dividir como si fuéramos enemigos. Cuando salimos del juzgado, el sol brillaba con fuerza, pero yo sentía el peso de todo lo que estaba por venir. «Ha ido bien», dijo Javier mientras caminábamos hacia el coche. «Has conseguido la custodia provisional. Eso es una gran victoria. Pero quieren evaluarme psicológicamente. Es un procedimiento estándar. No tienes nada que temer. ¿Y si encuentro a Marisol? Si la encuentras y accede a testificar, el caso contra los Martínez se fortalecerá enormemente. Entonces empecemos a buscarla. Ya lo estoy haciendo. Tengo a un investigador privado trabajando en ello». Subimos al coche. Antes de arrancar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Elvira, soy Marisol. Me enteré de lo del juicio. Quiero ayudar. Llámame al 654-321098. El corazón me dio un vuelco. «Javier», dije, mostrándole la pantalla. «Es Marisol». Él tomó el teléfono, leyó el mensaje, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Parece que la suerte está de nuestro lado». Marqué el número inmediatamente. Al otro lado, una voz femenina, cansada pero firme, respondió. «Diga, Marisol, soy Elvira García». «Señora Elvira, la he visto en las noticias. Supe lo del juicio. ¿Dónde está? Necesito hablar con usted. Estoy en Madrid, pero no puedo verme con usted en público. Los Martínez tienen contactos, y si se enteran de que hablo con usted, podemos vernos en un lugar discreto, donde usted quiera». Hubo un silencio. Luego, Marisol habló. «Hay una cafetería en la calle de La Palma, en Malasaña, la azotea. Esta noche, a las 10. Vaya sola, sin abogados, sin nadie. Iré, y señora Elvira, tenga cuidado. Los Martínez son capaces de cualquier cosa». Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. «¿Vas a ir sola?», preguntó Javier. «Tengo que hacerlo. Si voy con alguien, ella no hablará. Es peligroso. No sabemos qué puede pasar». «Lo sé, pero necesito su testimonio. Es la única manera de demostrar la verdad». Javier suspiró, resignado. «Entonces iremos los dos, pero yo me quedaré fuera, vigilando. Si pasa algo, llámame». Trato hecho. Esa noche, mientras me preparaba para salir, Lucía me abrazó antes de irse a dormir. «Mamá, ¿todo va a estar bien?». «Sí, cariño, todo va a estar bien. ¿Me lo prometes?». La miré a los ojos. Sus ojos grandes, oscuros, tan parecidos a los míos. «Te lo prometo», pero mientras cerraba la puerta de casa y caminaba hacia Malasaña, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Marisol. Los Martínez son capaces de cualquier cosa. Y tenía razón, porque lo que iba a descubrir esa noche cambiaría mi vida para siempre, y no precisamente para bien. La noche envolvía Malasaña en un manto de neón y bullicio cuando llegué a la calle de La Palma. Los bares estaban llenos, la gente reía en las terrazas, y por un momento sentí que vivía en un mundo paralelo donde todo era normal, donde las madres no tenían que luchar contra familias enteras para proteger a sus hijas. La azotea era un pequeño café en la planta baja de un edificio antiguo, con ventanas empañadas por el vapor de las máquinas de espresso. Empujé la puerta y el tintineo de una campanilla anunció mi entrada. El local estaba casi vacío. Un par de estudiantes con portátiles, una pareja mayor tomando infusiones, y en una mesa del fondo, casi oculta entre las sombras, una mujer morena de unos 40 años que me miró fijamente cuando entré. Marisol. No la había visto en 3 años, pero la reconocí al instante. Llevaba el pelo recogido en una trenza, vaqueros gastados y una chaqueta de cuadros que parecía haber visto mejores tiempos. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en semanas. «Señora Elvira», dijo cuando me acerqué, sin levantarse. «Gracias por venir. Gracias a usted por contactarme. Marisol, ¿cómo está?». «Sobreviviendo», respondió, con una sonrisa amarga. «Siéntese, por favor». Pedí un café solo. Ella ya tenía una taza vacía delante, manchada de pozos. «¿Por qué ha decidido ayudarme?», pregunté directamente, sin rodeos. Marisol bajó la mirada, jugueteó con la cucharilla, dándole vueltas sin parar. «Porque tengo una hija también, tiene 12 años. Vive en Ecuador con mi madre, y si alguien le hiciera daño, mataría por ella». Entonces sabe lo que sentí aquel día. «Lo sé, lo vi todo». «¿Todo?». Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. En los suyos había una mezcla de miedo y determinación. Estaba en la cocina, limpiando los platos de la comida, cuando escuché los gritos.
La niña había derramado la leche, y la señora Carmen se volvió loca. Salió de la cocina y vi cómo la agarraba del brazo, cómo la zarandeaba, cómo le pegaba. La niña lloraba, pedía perdón, pero ella no paraba. Las palabras de Marisol me transportaron de nuevo a aquel día. Recordaba el sonido del golpe, el llanto de Lucía, la sensación de impotencia. ¿Y por qué no dijo nada entonces?, pregunté, sin ocultar el reproche en mi voz. Porque tenía miedo, señora Elvira, mucho miedo. La señora Carmen me amenazó, dijo que si contaba algo, me denunciaría por robo, que inventaría pruebas para que me deportaran. Yo soy inmigrante, no tengo papeles. ¿Qué podía hacer? ¿Y ahora? ¿Por qué ahora sí? Marisol respiró hondo, sacó un teléfono móvil viejo, de esos con la pantalla rota, y lo colocó sobre la mesa. Porque tengo esto. Lo desbloqueó y navegó hasta una carpeta de fotos. Me pasó el teléfono. Lo que vi me heló la sangre. Era una foto borrosa, tomada desde algún lugar oculto, pero se veía claramente a Carmen sujetando a Lucía del brazo, con el rostro deformado por la ira. En otra, se veía a Antonio riendo mientras la niña lloraba en el suelo. En otra más, Mateo mirando su teléfono, ignorando por completo lo que ocurría a su alrededor. Las tomé con mi móvil, explicó Marisol, escondida detrás de la puerta de la cocina. Pensé que algún día podrían servirme para protegerme, si ellos cumplían su amenaza. Esto es oro, Marisol, esto demuestra la verdad. Lo sé, por eso se las doy. ¿Me las da? Sí, ya no tengo nada que perder. Me fui de España hace un año. Volví hace una semana porque mi madre está enferma. Pero antes de irme, guardé estas fotos en la nube, por si acaso, y cuando vi en las noticias que usted estaba en juicio con ellos, supe que tenía que ayudarla. ¿Testificará? Marisol dudó, miró hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Testificaré si es necesario, pero tengo miedo. Señora Elvira, los Martínez tienen dinero, tienen contactos. Si declaro en mi contra, pueden hacer que me deporten, pueden hacerle daño a mi familia en Ecuador. Yo la protegeré, tengo un buen abogado, podemos pedir protección de testigos. ¿Protección de testigos? ¿Eso existe de verdad? Existe, y la conseguiremos. Marisol asintió lentamente, sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada se había vuelto firme. Entonces lo haré, declararé todo lo que vi. Tomé su mano y la apreté con gratitud. Gracias, Marisol, no sabe lo que esto significa para mí. Sí lo sé, respondió, significa que su hija tendrá justicia. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. ¿Cómo va todo? Respondí rápidamente. Bien, tengo las pruebas. Hablamos luego. Guardé el teléfono y me disponía a pedir otra ronda de cafés cuando la puerta del local se abrió de golpe. 3 hombres entraron. No eran clientes habituales. Vestían trajes oscuros. Tenían aspecto duro, y sus ojos recorrieron el local hasta posarse en nuestra mesa. Marisol palideció. Son ellos, susurró, con voz temblorosa. ¿Quiénes? Los hombres de Antonio. Los he visto antes. En la casa. Son sus socios. Uno de los hombres, el más alto, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Elvira García, dijo, con voz grave, el señor Martínez la espera afuera. Quiere hablar con usted. No tengo nada que hablar con Antonio. Él cree que sí, y también quiere hablar con Marisol. Marisol no va a ninguna parte. El hombre rió, una risa seca y amenazante. No le estoy dando opción, señora. O vienen voluntariamente, o las llevamos a la fuerza. Escoja. Instintivamente, metí la mano en el bolso para coger el teléfono, pero el segundo hombre fue más rápido. Me agarró la muñeca con fuerza, haciéndome soltar el bolso. Tranquila, señora, solo es una conversación. Suélteme. Los pocos clientes del café nos miraban, pero nadie intervenía. La dueña, una mujer mayor detrás de la barra, tenía el teléfono en la mano, dudando si llamar a la policía. No se meta, le advirtió el tercer hombre. Esto es un asunto privado. Marisol estaba temblando. Sus ojos se habían llenado de lágrimas. Por favor, suplicó, no me hagan daño. Tengo una hija. Nadie va a hacerle daño, dijo el hombre alto, siempre que cooperen. En ese momento, la puerta del café se abrió de nuevo, y esta vez, quien entró fue Javier. Venía con el teléfono en la mano, grabando. Buenas noches, dijo, con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Acabo de llamar a la policía. Llegarán en 3 minutos. ¿Quieren explicarles por qué están acosando a mi clienta? Los hombres intercambiaron miradas. El alto sonrió, pero esta vez con menos seguridad. Solo queríamos hablar.
Nada más, pues hablen conmigo, soy su abogado. Todo lo que tengan que decirle a ella, me lo dicen a mí. Esto no es asunto de abogados. Todo es asunto de abogados cuando se trata de intimidación. El hombre alto me soltó la muñeca, dio un paso atrás, evaluando la situación. Esto no ha terminado, dijo, señalándome con el dedo. Díselo a tu abogado. Esto no ha terminado. Dio media vuelta y salió del local, seguido por sus dos acompañantes. Cuando la puerta se cerró, Marisol rompió a llorar. Dios mío, sabía que me encontrarían. Sabía que no podría esconderme. Tranquila, dijo Javier, acercándose. Tiene que venir con nosotros ahora mismo. La llevaremos a un lugar seguro. ¿A dónde? Tengo un amigo que tiene una casa en el campo, en Ávila. Nadie la encontrará allí. Mañana mismo gestionaremos la protección de testigos. Marisol asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y mi hija, mi madre? También las protegeremos. Se lo prometo. Salimos del café por la puerta trasera. Mientras Javier vigilaba que no hubiera nadie esperando, subimos a su coche y arrancamos rápidamente. Durante el trayecto, Marisol no habló, solo miraba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos. Yo sostenía su teléfono en mis manos, con las fotos que cambiarían el rumbo del juicio. Llegamos a la casa de Ávila pasada la medianoche. Era una construcción de piedra, rodeada de campos de trigo, con un silencio que solo rompía el viento. Javier acompañó a Marisol hasta la puerta, donde lo esperaba un hombre mayor, su amigo. Aquí estará segura, dijo Javier. Mañana vendré con los documentos para la protección. No salga de la casa, no hable con nadie. Gracias, dijo Marisol, abrazándome. Gracias por creerme. Gracias a usted, Marisol, por tener el valor de hablar. Regresamos a Madrid en silencio. Javier conducía con una mano, mientras con la otra revisaba los mensajes del teléfono. Mañana mismo presento las fotos como prueba, dijo. Con esto, el testimonio de Marisol y el informe médico. El caso contra los Martínez es sólido. ¿Crees que podremos ganar? No solo ganar, los vamos a destruir. A la mañana siguiente, Javier presentó las nuevas pruebas ante el juzgado. La noticia corrió como la pólvora. Los periódicos locales titularon: Nuevas pruebas en el caso de la niña maltratada. Fotos revelan la agresión. Esa misma tarde, recibí una llamada de Mateo. Elvira, tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo, por favor. Es importante. Te juro que no sabía nada de las fotos. No sabía que mamá. ¿Qué no sabías? Reí, amarga. Estaba sentado a 2 metros. Mateo, viéndolo todo. Y no hiciste nada. Estaba en shock. No supe cómo reaccionar. Siempre tienes excusas. Siempre. Pero ya se acabó. Ahora las pruebas hablan por sí solas. Elvira, te lo pido por lo que fuimos, no hagas esto público. Mi madre es mayor. Mi padre está enfermo. ¿Y mi hija? ¿Ella no merecía protección? ¿Ella no merecía que su padre la defendiera? Fue un error. Todos cometemos errores. Algunos errores no tienen perdón. Mateo, y el tuyo fue no ser el padre que Lucía necesitaba. Colgué. Mis manos temblaban, pero mi voz había sido firme. Por primera vez en años, sentía que tenía el control. 3 días después, el juez citó a los Martínez a una nueva audiencia. Esta vez, las tornas habían cambiado. Carmen llegó pálida, sin sus perlas, sin su sonrisa de superioridad. Antonio arrastraba los pies, como si el peso de las pruebas lo hubiera envejecido de golpe. Sofía no miraba a nadie. Mateo evitaba mi mirada. Bárbara Crespo, por primera vez, parecía nerviosa. Señoría, comenzó Javier. Presentamos nuevas pruebas que demuestran de manera inequívoca que la señora Carmen Martínez agredió físicamente a la menor Lucía García Martínez el 14 de marzo de 2023. Estas fotografías, tomadas por una testigo presencial, muestran el momento exacto de la agresión. El juez examinó las fotos. Su expresión se endureció. Señora Martínez, dijo, dirigiéndose a Carmen, ¿reconoce estos hechos? Fue un accidente, balbuceó Carmen. La niña se cayó. Yo solo intentaba sujetarla. Las fotos muestran otra cosa. Muestran a usted agarrando a la menor con violencia, mientras la niña llora. Las fotos están manipuladas. Esa mujer, Marisol, siempre nos tuvo rencor. La despedimos por robarnos y ahora se venga. Tenemos un testigo que corrobora la autenticidad de las fotos, intervino Javier. Y tenemos un informe pericial que certifica que no han sido alteradas. Carmen abrió la boca para responder, pero el juez la interrumpió. Señora Martínez, le sugiero que guarde silencio y hable con su abogada, por el momento, y a la vista de las pruebas presentadas.
Dictamino lo siguiente. Se retiran las medidas cautelares que permitían las visitas del padre sin supervisión. A partir de ahora, el señor Martínez solo podrá ver a su hija en un punto de encuentro familiar, con supervisión profesional. Además, se abre una investigación penal contra los señores Carmen y Antonio Martínez por agresión a menor. No puede hacer eso, gritó Carmen, levantándose. Somos una familia respetable, señora Martínez. Si no se sienta, la consideraré en desacato. Usted no sabe quiénes somos nosotros. Tenemos influencias, tenemos dinero. Siéntese, o la haré desalojar. Antonio tiró del brazo de su esposa, obligándola a sentarse. Ella temblaba de rabia, con los ojos clavados en mí, llenos de odio. No ha terminado, murmuró, en voz baja pero audible. Esto no ha terminado. Salí del juzgado con la cabeza alta. Javier me seguía, sonriendo. Victoria parcial, dijo, pero victoria al fin y al cabo. ¿Victoria parcial? Han abierto investigación penal. Eso significa que si los declaran culpables, pueden enfrentarse a penas de cárcel, y con las visitas supervisadas, Mateo tiene las manos atadas. ¿Y la custodia? Eso se decidirá en el juicio principal, pero con estas pruebas, tienes muchas posibilidades de obtener la custodia exclusiva. Respiré hondo. El aire de la mañana me llenó los pulmones. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar, pero en el fondo de mi corazón, sabía que esto no había terminado. Carmen no se rendiría tan fácilmente. Los Martínez tenían recursos, tenían contactos, y tenían un orgullo herido que los haría luchar hasta el final, y yo estaba lista para esa lucha, por Lucía, por mí, por todas las mujeres que algún día habían sido silenciadas por familias como los Martínez. La guerra apenas comenzaba. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino. La noticia del caso había saltado a los medios nacionales. La abuela que golpeó a su nieta, titulaban algunos periódicos sensacionalistas. Guerra familiar por la custodia de una menor, decían los más serios. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, programas de televisión, vecinos que de repente recordaban haberme visto y querían dar su opinión. Pero yo solo tenía una obsesión: proteger a Lucía. Esa mañana, mientras desayunábamos, mi hija levantó la vista de su tazón de cereales y me preguntó con esa sinceridad brutal que solo tienen los niños: Mamá, ¿la abuela Carmen va a ir a la cárcel? Dejé la taza de café sobre la mesa, busqué las palabras adecuadas, las que no la asustaran más de lo que ya estaba. Eso lo decidirá un juez, cariño. ¿Y papá? ¿Papá también irá a la cárcel? No, Lucía, papá no ha hecho nada malo. Entonces, ¿por qué no puedo verlo? ¿Por qué es un cobarde? Pensé, porque permitió que te hicieran daño, porque prefirió a su madre antes que a ti, porque el juez ha dicho que por ahora las visitas serán con una persona que vigile, para asegurarse de que estés bien. ¿Como una profesora? Algo así. Lucía asintió, aunque sus ojos delataban que no entendía del todo. Terminó sus cereales en silencio y luego, antes de irse a lavar los dientes, me abrazó con fuerza. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, mi vida, más que a nada en el mundo. Esa tarde, Javier llegó a casa con una carpeta gruesa y una sonrisa que no le había visto en semanas. Buenas noticias, anunció, dejando caer la carpeta sobre la mesa. El juez ha admitido todas las pruebas, las fotos de Marisol, el informe pericial, tu testimonio, todo. ¿Y eso qué significa? Que el juicio principal se adelanta. La semana que viene tenemos la vista definitiva. ¿Tan pronto? El juez quiere resolver esto cuanto antes. Hay presión mediática, y además, el tribunal quiere evitar que el caso se alargue más de lo necesario. Los Martínez han intentado retrasarlo, pero no lo han conseguido. ¿Y Marisol? ¿Va a testificar? Sí, he hablado con ella esta mañana. Está nerviosa, pero firme, y tenemos protección de testigos aprobada. Nadie podrá acercarse a ella. Respiré hondo. El momento que tanto había temido y deseado estaba a punto de llegar. ¿Crees que ganaremos? Javier me miró fijamente. Sus ojos grises tenían una luz de determinación que me transmitió confianza. No solo vamos a ganar, Elvira, vamos a aplastarlos. El día del juicio amaneció claro, con un sol que entraba a raudales por las ventanas de mi apartamento. Me vestí con cuidado. Un traje azul marino, sobrio, profesional, nada que pudiera ser criticado. Maquillaje ligero, el pelo recogido en una coleta baja. Debía parecer la madre perfecta, la mujer estable, la víctima creíble. Antes de salir, entré en la habitación de Lucía. Estaba dormida, abrazada a su oso de peluche, con una paz en el rostro que contrastaba con el infierno que estábamos viviendo. Pronto todo habrá terminado, susurré, besándola en la frente.
Pronto seremos libres. Mi madre, que se había quedado a cuidarla, me esperaba en la puerta. ¿Estás lista?, preguntó, con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo una madre puede sentir. Nunca lo estaré del todo, pero tengo que hacerlo. Eres fuerte, Elvira, más de lo que crees. La abracé y salí. Javier me esperaba en la calle, apoyado contra su coche. Iba impecable, traje oscuro, corbata azul. Parecía un actor de cine listo para su gran escena. ¿Nerviosa?, preguntó mientras abría la puerta del coche. Mucho. Bien, los nervios significan que te importa, pero cuando estés dentro, concéntrate, no dejes que te provoquen. Responde solo lo que te pregunte, y si no sabes qué decir, mírame, yo te guiaré. Lo haré. El juzgado estaba abarrotado, periodistas, curiosos, y por supuesto, los Martínez. Carmen llegó vestida de negro, como si fuera a un funeral. Antonio arrastraba los pies, con el rostro hinchado por el alcohol de la noche anterior. Sofía miraba al suelo, evitando mi mirada, y Mateo estaba irreconocible, barba de varios días, ojeras profundas, el traje arrugado, parecía un fantasma de lo que una vez fue. Bárbara Crespo, impecable como siempre, intercambiaba susurros con su cliente. Cuando me vio entrar, me dedicó una sonrisa profesional que no ocultaba su hostilidad. Señora García, dijo, acercándose, espero que esté preparada, más que usted, señora Crespo. Su sonrisa se congeló, dio media vuelta y volvió a su sitio. El juez Montero entró en la sala y todos se pusieron en pie. Vestía toga negra, y su expresión era seria, casi severa. Buenos días, tomen asiento. La secretaria judicial leyó el caso. Procedimiento de familia número 457/2026, sobre custodia de menor y denuncia por agresión. Señora García, comenzó el juez, su abogado ha presentado abundante documentación. ¿Desea añadir algo antes de que comience el interrogatorio? Javier se levantó. Señoría, mi clienta desea declarar voluntariamente. ¿Cree que es importante que el tribunal escuche su versión de los hechos directamente? Muy bien, señora García, tome asiento en el estrado. Caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas. Me senté frente al juez, con Javier a mi derecha y Bárbara Crespo a mi izquierda. El foco de todas las miradas estaba sobre mí. Señora García, dijo el juez, explique con sus propias palabras qué ocurrió el 14 de marzo de 2023. Respiré hondo, y comencé a hablar. Conté todo, el derrame de leche, el golpe, los gritos, los moratones, el silencio de Mateo, la complicidad de la familia, las amenazas posteriores, los 3 años de aislamiento, la cena trampa, cada detalle, cada emoción, cada lágrima contenida. Cuando terminé, había un silencio absoluto en la sala, incluso los periodistas habían dejado de escribir. Gracias, señora García, dijo el juez, con un tono más suave que antes. Señora Crespo, ¿puede interrogar? Bárbara Crespo se levantó lentamente, se ajustó las gafas y comenzó a caminar alrededor del estrado, como un depredador oliendo a su presa. Señora García, usted afirma que mi clienta, la señora Carmen Martínez, golpeó a su hija, ¿correcto? Sí. ¿Y dónde estaba usted cuando ocurrió? En la cocina, preparando café, repitió, con un tono de incredulidad. Entonces, ¿no vio realmente el momento del impacto? Escuché el golpe, y cuando salí, vi a su clienta sujetando a mi hija por el brazo, con los dedos marcados en la piel, pero no vio el momento exacto del golpe. No, pero, entonces, podría ser que su hija se cayera, y mi clienta intentara sujetarla, causando sin querer las marcas en el brazo, no porque Lucía me dijo que Carmen le había pegado, y un niño de 5 años nunca miente. Mi hija no miente, señora García. Mantenga la calma, intervino el juez. Respiré, conté hasta 3. Recordé las palabras de Javier. Disculpe, señoría, continúe. Señora Crespo, señora García, usted ha declarado que su hija sufrió trauma psicológico tras el incidente. ¿Podría explicar en qué consiste ese trauma? Mi hija tuvo pesadillas durante meses. Se orinaba en la cama, tenía miedo de quedarse sola. Necesitó terapia durante más de 1 año. ¿Y quién pagó esa terapia? Yo. ¿Y quién la llevaba a las sesiones? Yo. ¿Y quién decidió que la niña necesitaba terapia? ¿Un profesional o usted? Fui recomendado por el pediatra. Entiendo. Y dígame, señora García, durante esos 3 años en los que usted afirma que mi clienta no se disculpó, ¿permitió usted que su hija viera a su padre? Mateo vivía con nosotras, pero no permitía que viera a sus abuelos. ¿No después de lo que pasó?
¿No cree que privar a una niña de la relación con sus abuelos también puede considerarse maltrato psicológico? Ellos la golpearon. Responda a la pregunta, señora García. No, no creo que proteger a mi hija de sus agresores sea maltrato. ¿Sus agresores? Bárbara Crespo sonrió. ¿Entonces usted ya los ha juzgado y condenado, sin esperar a que un tribunal dictamine? Yo vi lo que pasó, usted vio lo que quiso ver, y durante 3 años, ha manipulado a su hija, la ha alejado de su familia, la ha convertido en un arma contra su padre y sus abuelos. Eso es mentira, señora García. ¿Ha considerado alguna vez que quizás es usted quien necesita ayuda psicológica? ¿Que su obsesión con este incidente la ha llevado a distorsionar la realidad? No. ¿Ha considerado que quizás su matrimonio ya estaba roto antes del incidente, y que usted ha usado a su hija como excusa para vengarse de su esposo? Basta, grité, levantándome. No pienso permitir que insinúe que yo soy la mala de esta historia. Siéntese, señora García, ordenó el juez, golpeando la mesa. Si vuelve a interrumpir, la expulsaré de la sala. Temblando, volví a sentarme. Javier me puso una mano en el brazo, tranquilizándome. No más preguntas. Señoría, dijo Bárbara Crespo, con una sonrisa de satisfacción. Señora García, puede retirarse. Salí del estrado con las piernas débiles. Me senté junto a Javier, sintiendo que el mundo se me venía encima. Lo has hecho bien, susurró él. Has sido dura, pero has aguantado. Me ha hecho quedar como una loca. Eso es lo que quiere. Pero ahora viene nuestra parte. Javier se levantó y llamó al primer testigo, Marisol. Ella entró en la sala con paso firme, aunque sus manos temblaban ligeramente, prestó juramento y se sentó en el estrado. Señora Marisol Huerta, comenzó Javier, ¿puede contarnos qué vio el 14 de marzo de 2023? Marisol tragó saliva, miró brevemente a Carmen, que la fulminaba con la mirada, y luego se centró en Javier. Estaba en la cocina, limpiando los platos de la comida familiar. Escuché un grito, luego un golpe, y el llanto de la niña. Salí sigilosamente y vi a la señora Carmen sujetando a Lucía por el brazo, zarandeándola con fuerza. La niña lloraba y pedía perdón, pero ella no paraba. Luego la soltó y la niña cayó al suelo. La señora Carmen la levantó por el brazo y volvió a pegarle. ¿Y qué hizo usted? Nada, tuve miedo. La señora Carmen me había amenazado antes con denunciarme si contaba algo. ¿Y por qué ahora decide testificar? Porque tengo una hija, y si alguien le hiciera eso a mi hija, querría que alguien hablara por ella. Gracias, señora Huerta. No más preguntas. Bárbara Crespo se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Huerta, usted fue despedida de casa de los Martínez, ¿correcto? Sí. ¿Y no será que usted guarda rencor contra ellos por ese despido? No, me fui porque quería volver a Ecuador. ¿O porque la señora Carmen la descubrió robando? Eso es mentira. Tengo testigos que afirman lo contrario. Mienten. La señora Carmen me amenazó con decir eso si hablaba. Señora Huerta, ¿tiene usted algún documento que demuestre que trabajaba legalmente para los Martínez? No, yo era indocumentada, interrumpió Bárbara Crespo. Entonces, ¿cómo podemos confiar en la palabra de alguien que ha vivido ilegalmente en este país? Yo no soy una delincuente, no he dicho que lo sea. Solo planteo la duda razonable sobre su credibilidad. Basta, intervine desde mi asiento. Señora García, advirtió el juez. Ya le he advertido. Lo siento, señoría, pero no puedo quedarme callada mientras destruyen a una testigo que solo quiere decir la verdad. Señora Crespo, dijo el juez, limite su interrogatorio a los hechos relevantes. Por supuesto, señoría. No más preguntas. Marisol salió del estrado con lágrimas en los ojos. Al pasar junto a mí, susurró, lo siento, señora Elvira. Hice lo que pude. ¿Lo hizo bien? Respondí, gracias. El juicio continuó durante horas. Declararon los peritos, los psicólogos, los médicos que atendieron a Lucía. Cada testimonio era un tira y afloja entre la defensa y la acusación. Finalmente, llegó el turno de Mateo. Cuando se sentó en el estrado, parecía un hombre derrotado. Su mirada evitaba la mía. Sus manos jugueteaban nerviosamente con los botones de la chaqueta. Señor Martínez, comenzó Bárbara Crespo. ¿Usted vio el incidente del 14 de marzo de 2023? Sí, respondió Mateo, con voz apagada. ¿Y qué vio exactamente? Vi a mi madre, sujetando a Lucía. La niña lloraba. ¿Y usted hizo algo? No, me quedé paralizado. No supe qué hacer. ¿Considera que su madre es una persona violenta? No, nunca antes la había visto así. Fue un momento de arrebato. ¿Y cree que su esposa, la señora García, ha exagerado la gravedad del incidente?
Mateo dudó, me miró por primera vez, y en sus ojos vi algo que no esperaba, culpa. No, dijo finalmente, no creo que haya exagerado. Lo que pasó estuvo mal, y yo debería haber hecho algo. Un murmullo recorrió la sala. Carmen se revolvió en su asiento, incrédula. ¿Señor Martínez?, preguntó Bárbara Crespo, visiblemente sorprendida. ¿Está diciendo que su madre agredió a su hija? Sí, eso es lo que estoy diciendo, pero usted había declarado antes que fue un accidente. Mentí para proteger a mi madre, pero ya no puedo seguir mintiendo. Vi cómo mi madre golpeaba a mi hija, vi cómo mi padre se reía, vi cómo mi hermana fingía no ver nada, y no hice nada. He sido un cobarde. El silencio en la sala era absoluto. Carmen se levantó, blanca como el papel. Mateo, ¿qué estás diciendo? La verdad, mamá, por primera vez en mi vida, voy a decir la verdad. ¿Te has vuelto loco? Esa mujer te ha lavado el cerebro. Señora Martínez, intervino el juez. Si no se sienta, la haré desalojar. Usted no puede callarme. Soy la madre de este desgraciado. Señora Martínez, siéntese o la expulso. Antonio tiró de su esposa, obligándola a sentarse. Ella temblaba de rabia, con los ojos llenos de lágrimas de furia. Mateo continuó, con la voz quebrada. He sido un mal padre, un mal esposo, un mal hijo, pero quiero intentar ser una buena persona. Por eso estoy aquí, diciendo la verdad. Señor Martínez, dijo Javier, levantándose, ¿estaría dispuesto a repetir esta declaración bajo juramento? Sí, lo haría. ¿Y estaría dispuesto a testificar contra su madre en el proceso penal? Mateo dudó, miró a Carmen, que lo fulminaba con la mirada, luego me miró a mí, y finalmente asintió. Sí, lo haré. Carmen soltó un grito ahogado. Antonio la sujetó para que no se levantara. Sofía ocultó el rostro entre las manos. El juez Montero carraspeó. Muy bien, con esta nueva declaración, el tribunal considera que hay pruebas suficientes para dictar sentencia. El juicio queda visto para sentencia. La comunicaremos en un plazo de 48 horas. Salí del juzgado sintiendo que el peso del mundo se había aliviado ligeramente. Javier me seguía, eufórico. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado?, decía. Mateo ha confesado. Su propio hijo ha confesado. El caso está ganado. No lo entiendo, respondí. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha cambiado de opinión? Quizás por primera vez ha sentido remordimientos, o quizás ha visto que no podía ganar y ha preferido salvarse a sí mismo. No sé si creerle. Da igual si le crees o no. Lo importante es que su declaración nos da la victoria. Esa noche, mientras cenaba con Lucía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Elvira, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería que supieras que lo siento, todo. Ojalá hubiera sido el hombre que merecías. Cuida de Lucía. Dile que la quiero. No respondí. Guardé el teléfono y seguí cenando con mi hija, pero en mi interior, algo había cambiado. No era perdón. Era algo más parecido a la paz. La guerra había terminado, y yo había ganado. Las 48 horas más largas de mi vida transcurrieron entre el silencio de mi apartamento y el ruido ensordecedor de mis propios pensamientos. No podía comer. Apenas dormía. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me aceleraba hasta dolerme. Javier me llamaba 3 veces al día para darme actualizaciones que no eran más que especulaciones. El juez está revisando toda la documentación, decía. Es buena señal. Significa que se lo toma en serio. Y si falla en su contra, no va a fallar. Tenemos demasiadas pruebas, pero los Martínez tienen contactos, tienen dinero. Elvira, confía en mí. Hemos hecho un trabajo impecable. El juez no puede ignorar las fotos, el testimonio de Marisol, la confesión de Mateo, repetí, y aún me costaba creerlo. ¿Crees que fue sincera? Da igual si fue sincera o no, lo que importa es que la hizo, y quedó grabada en el acta del juicio. Colgué y me quedé mirando el techo de la cocina. Lucía estaba en el colegio, ajena a todo, viviendo su vida de niña de 8 años, y yo quería mantenerla así, protegida, lejos de este infierno, pero el infierno llamó a mi puerta esa misma tarde. Eran las 3 cuando sonó el timbre, miré por la mirilla y sentí que la sangre se me helaba. Era Carmen, sola, sin Antonio, sin Sofía, sin sus matones, solo ella, vestida con un abrigo beige y el pelo recogido en un moño apretado. Su rostro estaba maquillado, pero no podía ocultar las ojeras ni la tensión en su mandíbula. Elvira, dijo, alzando la voz para que la oyera a través de la puerta. Sé que estás ahí, necesito hablar contigo. No respondí. Por favor, solo son 5 minutos. Te lo pido por lo que más quieras.
No tengo nada que hablar contigo, respondí, sin abrir. Si lo tienes. Se trata de Lucía. Mi estómago se encogió. ¿Qué pasa con Lucía? Ábreme y te lo cuento. Dudé. Cada instinto me decía que no abriera, que llamara a Javier, que llamara a la policía, pero también necesitaba saber qué quería. Necesitaba mirarla a los ojos y ver si sentía algo de remordimiento. Abrí la puerta. Carmen entró lentamente, recorriendo con la mirada el salón de mi apartamento. Vi cómo fruncía ligeramente el ceño al ver los muebles modestos, las paredes sin cuadros caros, la ausencia de lujo. «Vives bien», dijo, con un tono que no lograba ocultar su desprecio. «Vivo dignamente. ¿Qué quieres?» Se volvió hacia mí. Sus ojos tenían un brillo que no supe identificar. ¿Rabia? ¿Desesperación? ¿Miedo? «Quiero que retires la denuncia». Solté una carcajada amarga. ¿Has venido hasta aquí para pedirme eso? ¿Después de todo lo que ha pasado? Escúchame, Elvira. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. ¿Diferencias? Le pegaste a mi hija, la dejaste marcada, la traumatizaste. Fue un error. Ya te he pedido disculpas. No lo has hecho. Nunca lo has hecho de verdad. Esa cena fue una trampa para que pagara yo. Carmen apretó los labios. Vi cómo luchaba por mantener la compostura. Está bien, tienes razón. Esa cena no fue una disculpa sincera. Pero ahora te estoy pidiendo, de verdad, que retires la denuncia. ¿Por qué debería hacerlo? Porque si no lo haces, Mateo irá a la cárcel. Parpadeé, confundida. ¿Mateo? Él no ha sido denunciado. La denuncia es contra ti, Antonio. Pero si tú insistes en seguir adelante, el juez puede considerar que Mateo fue cómplice por omisión. Ya sabes cómo son estos jueces modernos, siempre buscando culpables. Eso es mentira. Mi abogado me ha dicho que Mateo no enfrenta cargos. Tu abogado no sabe todo. He hablado con Bárbara Crespo, y me ha dicho que existe la posibilidad de que Mateo sea procesado si el juez considera que no actuó para proteger a la menor. ¿Y qué me importa a mí lo que le pase a Mateo? Porque es el padre de tu hija. ¿Quieres que Lucía crezca sabiendo que su padre está en la cárcel? Sentí un puñetazo en el estómago. Carmen había encontrado mi punto débil. No puedes amenazarme con eso. No te amenazo. Te pido que pienses en tu hija, en lo que es mejor para ella. Lo mejor para ella es estar lejos de vosotros. ¿Y qué crees que pasará cuando crezca y sepa que tú metiste a su padre en la cárcel? ¿Que le arrebataste la oportunidad de tener una familia? Vosotros no sois una familia, sois una banda de maltratadores. Carmen dio un paso hacia mí. Su rostro se había tornado serio, casi suplicante. Elvira, te lo pido por lo que más quieras. Antonio está muy enfermo. El médico le ha dado 6 meses de vida, cáncer de páncreas. No quiero que sus últimos días sean en un juzgado, o peor aún, en una celda. La noticia me golpeó como un tren. Antonio, ¿enfermo terminal? Recordé su rostro hinchado en el juzgado, su forma de arrastrar los pies, su mirada perdida. ¿Por qué debería creerte? Porque es verdad. Puedes comprobarlo con su médico. Llama al Hospital Universitario de La Paz. Pregunta por el doctor Jiménez. Él te lo confirmará, incluso si es verdad. Eso no borra lo que hizo. No lo borra. Pero, ¿de verdad quieres que una niña de 8 años crezca sabiendo que su abuelo murió en la cárcel? ¿Que su padre podría haber ido también? Mis manos temblaban. Apoyé la espalda contra la pared, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que me olvide de todo? ¿Que finja que no pasó nada? No. Espero que tengas clemencia, que seas mejor persona que nosotros. Carmen sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Aquí hay 50.000 euros. Es todo lo que he podido reunir sin que Antonio se dé cuenta. Tómalos. Úsalos para Lucía, para su terapia, para lo que necesites. Y retira la denuncia. Miré el sobre. 50.000 euros. Podía pagar deudas. Podía darle a Lucía clases de inglés. Podía comprarme un coche que no se averiara cada 2 meses. Pero también era dinero sucio, dinero para comprar mi silencio. No quiero tu dinero, dije, apartando el sobre. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué más puedo darte? Quiero que te vayas de mi casa, y que no vuelvas a acercarte a mí ni a mi hija. Elvira, por favor, fuera. Carmen me miró largamente. Por un instante, vi algo parecido a la derrota en sus ojos. Luego, recogió el sobre, guardó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Sabes que tengo razón. Si sigues adelante, Lucía pagará las consecuencias. Piénsalo. Y se fue. Me quedé apoyada contra la pared, temblando. Las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza como un eco maldito. ¿Tenía razón? ¿Estaba siendo egoísta al querer justicia? Tomé el teléfono y llamé a Javier.
Acaba de venir Carmen a mi casa. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero me ha dicho algo, que Antonio tiene cáncer terminal, que le quedan 6 meses de vida. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Y te lo crees? No lo sé, pero sí es verdad, Javier. No quiero que Lucía crezca sabiendo que su abuelo murió en la cárcel. Elvira, escúchame, los Martínez son manipuladores. Es posible que esté mintiendo para que retires la denuncia, y si no es mentira, entonces lo comprobaremos. Dame una hora. Voy a llamar al hospital y verificar su historia. Colgó. Me senté en el sofá, con la mirada perdida en la pared. Los minutos pasaban lentos, pesados. Una hora después, Javier llamó. He hablado con el doctor Jiménez. Es cierto, Antonio Martínez tiene cáncer de páncreas en fase avanzada. Metástasis en el hígado. Le dan entre 3 y 6 meses de vida. Cerré los ojos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Dios mío, lo sé, es una putada. ¿Qué hago, Javier? Eso tienes que decidirlo tú. Legalmente, tienes todas las de ganar. Las pruebas son sólidas. El testimonio de Mateo fue clave, y el juez está de nuestro lado, pero si decides retirar la denuncia, ¿qué pasaría? El proceso penal se archivaría. Los Martínez no irían a la cárcel, pero la custodia de Lucía seguiría siendo tuya, porque eso se decide en el ámbito civil, no penal. ¿Y Mateo? Mateo, no sé. Su confesión lo dejó en una posición complicada, pero si tú no presionas, probablemente el juez no actuaría de oficio. Necesito tiempo para pensarlo. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, Elvira, la sentencia se dicta mañana. Cualquier decisión que tomes, tiene que ser antes de las 10 de la mañana. Colgué, me quedé en el sofá hasta que anocheció, sin moverme, sin pensar, solo existiendo. A las 9, Lucía llegó con mi madre. Cuando me vio, frunció el ceño. Mamá, ¿estás llorando? Me toqué la mejilla, estaba húmeda. No me había dado cuenta de que estaba llorando. No, cariño, solo tengo algo en el ojo. Mientes, dijo ella, con esa sabiduría precoz de los niños que han vivido demasiado. ¿Estás triste? Un poco. Se subió a mi regazo y me abrazó. Su cuerpecito caliente contra el mío me devolvió a la realidad. Mamá, ¿tú crees que la abuela Carmen y el abuelo Antonio son malas personas? ¿Por qué preguntas eso? Porque la otra noche soñé que me pedían perdón, y yo les perdonaba. Y entonces éramos felices. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. ¿Tú quieres perdonarlos? No lo sé, pero no me gusta estar enfadada. Me duele la barriga cuando pienso en ellos. A mí también me duele, cariño. Entonces, ¿por qué no los perdonamos si ya está? ¿Por qué no es tan fácil? Pensé, porque el perdón no borra el daño, porque hay cosas que no se pueden olvidar. Pero miré a mi hija, con sus ojos llenos de esperanza, y comprendí que ella necesitaba algo diferente a lo que yo necesitaba. Ella necesitaba paz. Necesitaba cerrar ese capítulo y seguir adelante sin el peso del rencor. ¿Sabes qué? Dije, acariciándole el pelo. Quizás tengas razón, quizás sea hora de perdonar. De verdad, esa noche, después de acostar a Lucía, llamé a Javier. He tomado una decisión. Dime, voy a retirar la denuncia. Hubo un silencio. Luego, Javier suspiró. ¿Estás segura? No, pero es lo que Lucía necesita. No quiero que crezca con esta historia colgando sobre su cabeza. Quiero que pueda mirar hacia adelante sin odio. Es una decisión valiente. Elvira, no es valiente, es necesaria. De acuerdo, mañana temprano redactaré el documento de desistimiento. Lo presentaremos antes de la sentencia. Gracias, Javier, por todo. Para eso están los amigos. Colgué. Me asomé a la ventana de mi habitación y miré el cielo nocturno de Madrid. Las estrellas brillaban tímidamente, ocultas tras la contaminación lumínica de la ciudad. Lo hago por ti, Lucía, susurré, solo por ti. A la mañana siguiente, llegué al juzgado con Javier. Los Martínez ya estaban allí. Carmen me miró con desconfianza. Antonio estaba pálido, apoyado en un bastón que no recordaba haberle visto antes. Mateo, en un rincón, evitaba mi mirada. Señoría, dijo Javier, acercándose al estrado, mi clienta desea retirar la denuncia penal contra los señores Carmen y Antonio Martínez. Un murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño. ¿Podría explicar los motivos de esta decisión? Mi clienta considera que, tras la reflexión, el bienestar emocional de su hija requiere poner fin a este conflicto. La menor ha expresado su deseo de reconciliación, y mi clienta cree que continuar con el proceso penal solo prolongaría el daño. El juez me miró largamente. Señora García, ¿es esto lo que desea? Sí, señoría. ¿Es consciente de que,
Al retirar la denuncia, ¿los señores Martínez quedarán libres de todo cargo? Soy consciente. ¿Y está dispuesta a asumir las consecuencias de esta decisión? Sí. El juez asintió lentamente. Muy bien. Acepto el desistimiento. El proceso penal queda archivado. Carmen soltó un suspiro de alivio. Antonio cerró los ojos, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. En cuanto a la custodia de la menor, continuó el juez, he revisado todas las pruebas presentadas, considerando la declaración del padre, las pruebas fotográficas y los informes periciales. Dictamino lo siguiente: la custodia exclusiva de la menor Lucía García Martínez será otorgada a la madre, la señora Elvira García. El padre, el señor Mateo Martínez, tendrá derecho a visitas supervisadas en un punto de encuentro familiar, con una frecuencia de un fin de semana al mes, hasta nueva orden judicial. Mateo asintió, sin mostrar resistencia. Además, prosiguió el juez, se establece una pensión alimenticia de 800 euros mensuales a cargo del padre, más el 50% de los gastos extraordinarios de la menor, y se prohíbe cualquier tipo de contacto entre la menor y sus abuelos paternos, salvo autorización expresa de la madre. Eso es injusto, protestó Carmen. Señora Martínez, la cortó el juez, considérese afortunada de que la denuncia haya sido retirada. Podría estar enfrentando una pena de prisión. Acepte la decisión del tribunal y no la ponga a prueba. Carmen enmudeció. Antonio la tomó del brazo y la condujo hacia la salida sin decir una palabra. Mateo se acercó a mí cuando salíamos. Parecía querer decir algo, pero las palabras no le salían. Elvira, comenzó. No, Mateo, no tenemos nada que hablar. Solo quería darte las gracias por retirar la denuncia. No lo hice por ti, lo hice por Lucía. Lo sé, pero aún así, gracias. Cuida de ti mismo, Mateo, y si algún día quieres ser un buen padre para Lucía, tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras. Di media vuelta y me fui, con Javier a mi lado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó cuando salimos del juzgado. Extrañamente, en paz. Has hecho lo correcto. No lo sé, pero es lo que necesitaba hacer. Esa tarde, cuando recogí a Lucía del colegio, le di la noticia. Cariño, el juez ha decidido que te quedes conmigo, y que puedas ver a papá de vez en cuando. ¿Y los abuelos? Los abuelos no podrán verte por ahora. ¿Por qué son malos? Porque necesitan tiempo para pensar en lo que hicieron, y nosotros necesitamos tiempo para estar tranquilos. ¿Y tú estás tranquila, mamá? La miré, sus ojos grandes, oscuros, llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. Sí, cariño, por primera vez en mucho tiempo, estoy tranquila. Ella sonrió, me tomó de la mano y comenzamos a caminar hacia casa. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Por primera vez en años, sentí que el futuro era algo que podía mirar con esperanza, pero en el fondo de mi corazón, sabía que esta historia no había terminado del todo. Los Martínez no se rendirían tan fácilmente, y Carmen, herida en su orgullo, buscaría la manera de vengarse. Pero eso, querido lector, es una historia para otro capítulo. 3 meses después de la sentencia, mi vida había encontrado un ritmo nuevo, un ritmo tranquilo, sin sobresaltos, sin llamadas amenazantes ni visitas inesperadas. Las mañanas eran para Lucía, llevarla al colegio, prepararle la merienda, ayudarla con los deberes. Las tardes, para mi trabajo. Había conseguido un contrato fijo en una agencia de marketing digital, con un sueldo decente y un horario flexible que me permitía estar con mi hija, pero la calma, lo sabía, era solo aparente. El jueves 15 de octubre, mientras ordenaba unos papeles en mi escritorio, sonó el teléfono. Era Javier. Elvira, tengo que decirte algo, pero quiero que te sientes. Ya estoy sentada. Dime, Antonio Martínez ha fallecido esta madrugada. Cáncer de páncreas. Ingresó en fase terminal hace una semana y no pudo superarlo. Sentí un vacío en el estómago. No era tristeza, no era alivio, era algo más complejo. Una mezcla de sensaciones que no lograba identificar. ¿Cómo lo sabes? Me ha llamado Bárbara Crespo. Parece que Carmen quiere organizar un funeral y, según ella, en nombre de la reconciliación familiar, quiere invitarte. ¿Invitarme? ¿Al funeral del hombre que permitió que golpearan a mi hija? Sé que suena absurdo, pero quería que lo supieras antes de que te llamen ellos directamente. No pienso ir. Lo entiendo. Pero Elvira, quizás sea una oportunidad para cerrar el círculo, para demostrar que tú eres la mejor persona en esta historia. ¿Estás sugiriendo que vaya? No te sugiero nada. Solo te digo que pienses en lo que es mejor para ti y para Lucía. Colgué. Me quedé mirando la pantalla del ordenador sin verla. El funeral de Antonio.
el hombre que había reído mientras su esposa golpeaba a mi hija, el hombre que había intentado arruinarme la vida. ¿Por qué demonios querría ir a su funeral? Pero esa noche, mientras cenaba con Lucía, ella me preguntó, mamá, ¿el abuelo Antonio se ha muerto? Dejé el tenedor sobre el plato. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho papá. Me llamó por teléfono esta tarde. ¿Y qué te dijo? Que el abuelo estaba en el cielo, con los ángeles, y que ya no sufría. ¿Y tú qué sientes? Lucía se encogió de hombros. No lo sé. Estaba enfadada con él, pero ahora que se ha muerto, ya no puedo estar enfadada, ¿no? Se puede estar enfadada con alguien que ha muerto, cariño. Los sentimientos no desaparecen porque una persona se vaya. Pero, ¿tú crees que él se arrepintió de lo que hizo? No lo sé, Lucía. Ojalá pudiera decirte que sí, pero no lo sé. Ella asintió, y siguió cenando en silencio. El funeral se celebró el sábado siguiente en la iglesia de San Miguel, en el barrio de Salamanca. Llegué sola, sin Lucía, sin Javier. Quería hacer esto por mí misma, para cerrar ese capítulo de una vez por todas. La iglesia estaba llena, familiares, amigos, socios de negocios, todos vestidos de negro, todos con caras de circunstancias. En la primera fila, Carmen, vestida de luto riguroso, con un velo negro que le cubría el rostro. A su lado, Sofía, con los ojos rojos de llorar. Detrás, Álvaro y su novia, y otros familiares que no reconocí, y en un rincón, solo, apartado del grupo familiar, Mateo. Cuando entré, todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de los murmullos, de las especulaciones. ¿Qué hace ella aquí, después de todo lo que pasó? ¡Qué cara dura! Caminé hacia un banco vacío en la parte trasera y me senté. No quería protagonismo, solo quería estar presente, escuchar las palabras, y luego irme. El sacerdote comenzó la misa, habló de Antonio como un hombre bueno, un padre ejemplar, un esposo devoto. Las palabras sonaban huecas, vacías, como un discurso ensayado para tapar la realidad. Cuando terminó la ceremonia, la gente comenzó a desfilar hacia el féretro para dar el pésame a la familia. Yo me quedé en mi asiento, esperando a que todos se fueran para marcharme sin hacer ruido, pero Carmen me vio, se levantó de su asiento y caminó hacia mí, seguida por Sofía. La gente se apartaba a su paso, creando un pasillo entre nosotras. Elvira, dijo, con voz fría, no esperaba que vinieras. No he venido por ti, he venido por mí. Por ti, necesitaba ver con mis propios ojos que todo ha terminado, que ya no tenéis poder sobre mí. Carmen sonrió, una sonrisa amarga, sin alegría. ¿Crees que todo ha terminado? Preguntó, bajando la voz. Esto no ha terminado, Elvira. Esto nunca terminará. ¿Qué quieres decir? Que tengo pruebas. Pruebas de que tú no eres tan inocente como pareces. ¿Qué pruebas? Se lo de tu madre, Elvira. Sé que estuvo ingresada en un psiquiátrico. Sé que tienes antecedentes familiares de enfermedad mental. Y si voy a juicio de nuevo, pediré que te evalúen, que le quiten la custodia, que Lucía viva conmigo. Sentí que el mundo se detenía. Mi madre había estado ingresada brevemente cuando yo era adolescente, por una depresión severa tras la muerte de mi padre, pero eso no tenía nada que ver conmigo. No era una enfermedad hereditaria. No afectaba mi capacidad como madre. Estás mintiendo, dije, pero mi voz temblaba. ¿Mintiendo? Ve a preguntarle a tu madre, o mejor aún, voy a pedir al juez que cite su historial médico, a ver qué opina. No puedes hacer eso. Puedo, y lo haré. Te has creído muy lista, Elvira. Has ganado esta batalla, pero la guerra no ha terminado, y yo tengo toda la vida para destruirte. Su sonrisa se amplió, una sonrisa de triunfo, de maldad pura, y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Mateo se levantó de su asiento y caminó hacia nosotras. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían una determinación que nunca antes le había visto. Mamá, dijo, con voz firme, basta. Carmen se volvió hacia él, sorprendida. ¿Qué dices? Que basta. He oído todo lo que le has dicho a Elvira, y no pienso permitir que sigas con esto. Mateo, no sabes lo que dices. Ella es la enemiga. No, mamá, el enemigo eres tú. Siempre has sido tú. El silencio en la iglesia era absoluto. Todos los presentes miraban la escena, sin atreverse a intervenir. ¿Cómo te atreves a hablarme así, Siseo Carmen? Soy tu madre, y por eso mismo he callado durante demasiado tiempo, pero ya no más. He visto cómo has manipulado a todos, cómo has destruido a la familia con tu odio, y no pienso seguir siendo parte de esto. ¿Te has vuelto loco? Ella te ha lavado el cerebro. No, mamá, por primera vez en mi vida, estoy viendo las cosas con claridad.
y lo que veo es a una mujer que prefiere destruir a su propio hijo antes que admitir que se equivocó. Carmen levantó la mano, como si fuera a golpear a Mateo, pero él no se inmutó. Adelante, dijo, hazlo, delante de todos, para que vean quién eres realmente. La mano de Carmen quedó suspendida en el aire, su rostro se contrajo en una mueca de rabia impotente. Luego, lentamente, bajó el brazo. Te arrepentirás de esto, susurró, quizás, pero al menos podré mirarme al espejo sin asco. Mateo se volvió hacia mí, sus ojos estaban húmedos. Elvira, lo siento por todo, por no haberte defendido, por no haber defendido a Lucía, por haber sido un cobarde durante todos estos años. Mateo, no, déjame terminar. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que voy a cambiar, que voy a ser el padre que Lucía necesita, y que nunca, nunca más, voy a permitir que mi madre o nadie te haga daño. Carmen soltó una risa amarga. Qué bonito discurso, pero las palabras se las lleva el viento. Entonces lo demostraré con hechos, respondió Mateo, sin apartar la mirada de mí. Elvira, te prometo que voy a mantener a mi madre alejada de ti y de Lucía. Voy a pedir al juez que refuerce la orden de alejamiento, y si ella intenta algo, seré yo quien la denuncie. Eres un traidor, gritó Carmen, un maldito traidor. Soy un hombre que quiere redimirse, mamá, aunque sea demasiado tarde. Carmen dio media vuelta y salió de la iglesia a grandes zancadas, seguida por Sofía, que me lanzó una mirada de odio antes de irse. La puerta se cerró tras ellas con un golpe seco. El silencio volvió a instalarse. Los asistentes comenzaron a cuchichear entre ellos, pero yo solo veía a Mateo, de pie frente a mí, con los hombros caídos y los ojos llenos de lágrimas. No tengo derecho a pedirte nada, dijo, pero ¿podrías decirle a Lucía que la quiero, que nunca he dejado de quererla? Se lo diré, gracias, asintió, y se alejó hacia la salida, dejándome sola en el banco de la iglesia. Salí del templo sintiendo que el peso de los últimos años se aliviaba ligeramente. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, y por un momento cerré los ojos y respiré hondo. ¿Estás bien? Escuché una voz conocida. Era Javier. Estaba apoyado contra su coche, al otro lado de la calle, fumando un cigarrillo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, acercándome. Sabía que esto iba a pasar, o algo parecido, y quería asegurarme de que estuvieras bien. Estoy bien, mejor de lo que esperaba. ¿Y Carmen? Se ha ido. Mateo la ha plantado cara, delante de todo el mundo. ¿En serio? Javier levantó una ceja, sorprendido. No me lo esperaba, yo tampoco, pero parece que por fin ha decidido ser un hombre. Nunca es tarde para cambiar. Eso espero. Javier apagó el cigarrillo y abrió la puerta del coche. ¿Te llevo a casa? Sí, gracias. Durante el trayecto, apenas hablamos. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar las calles de Madrid, los edificios, la gente, todo parecía igual, pero yo me sentía diferente, más ligera, más libre. Javier, dije, cuando llegamos a mi calle, gracias por todo, por creerme, por ayudarme, por no rendirte nunca. Para eso están los amigos. Elvira, y además, me has dado el caso más interesante de mi carrera. Sonreí. Era la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Vivir, disfrutar de mi hija, trabajar, ser feliz. Si es posible, te lo mereces. Bajé del coche y caminé hacia la puerta de mi edificio. Antes de entrar, me volví y lo vi aún allí, esperando a que entrara. Javier, grité, ¿quieres cenar con nosotras mañana? Lucía siempre pregunta por ti. Él sonrió, una sonrisa amplia y sincera. Me encantaría. ¿A qué hora? A las 8. Trae vino. Trato hecho. Subí a mi apartamento. Lucía estaba en el salón, viendo dibujos animados con mi madre. Mamá, gritó cuando me vio, corriendo a abrazarme. Te he echado de menos. Yo también, cariño. ¿Ha ido todo bien? Sí, todo ha ido bien. ¿Ya no estamos enfadados con los abuelos? Ya no estamos enfadados con nadie. Lucía, hemos cerrado ese capítulo. Ella sonrió, feliz, y volvió a sus dibujos. Mi madre me miró desde el sofá. ¿Estás bien, hija? Sí, mamá, por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien. Esa noche, después de acostar a Lucía, me senté en el balcón de mi apartamento con una taza de té. El cielo de Madrid estaba despejado, y las estrellas brillaban con fuerza. Recordé todo lo que había pasado en los últimos meses. La cena trampa, el juicio, las amenazas, el funeral. Recordé el dolor, la rabia, la impotencia.
pero también recordé la fuerza que había encontrado dentro de mí, la determinación de proteger a mi hija, la valentía de enfrentarme a una familia entera. Había ganado, no solo la custodia, no solo el juicio, había ganado mi libertad, había recuperado mi vida, y lo mejor de todo, había enseñado a mi hija que, aunque el mundo sea injusto, aunque haya personas que intenten hacerte daño, siempre se puede salir adelante, siempre se puede encontrar la fuerza para luchar. Mamá, escuché una vocecita detrás de mí, me volví. Lucía estaba en la puerta del balcón, en pijama, con su oso de peluche en la mano. ¿No podías dormir? No, estaba pensando. ¿En qué? En el abuelo Antonio, en que se ha muerto, y en que ya no podré decirle que le perdono. Se me encogió el corazón, abrí los brazos y ella se acurrucó en mi regazo. Cariño, el abuelo Antonio sabía que le perdonabas. Los abuelos siempre lo saben. De verdad, y además, el perdón no necesita palabras. A veces, solo con sentirlo en el corazón, es suficiente. ¿Tú le has perdonado, mamá? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Había perdonado yo a Antonio? ¿A Carmen? ¿A Mateo? No lo sé, Lucía, pero estoy aprendiendo. Cada día, estoy aprendiendo a soltar el rencor, y espero que algún día pueda perdonar de verdad. Yo también quiero aprender. Ya lo estás haciendo, cariño, ya lo estás haciendo. Nos quedamos abrazadas, mirando las estrellas. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de la noche madrileña. Mamá, dijo Lucía, casi en un susurro, ¿tú crees que las personas pueden cambiar? Algunas sí, otras no, pero lo importante no es si los demás cambian, lo importante es que nosotras cambiemos para mejor. ¿Y tú has cambiado? Sí, cariño, he aprendido a ser fuerte, he aprendido a luchar por lo que quiero, y he aprendido que, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado, siempre, siempre. Ella sonrió, apoyó la cabeza en mi hombro, y cerró los ojos. Te quiero, mamá, yo también te quiero, Lucía, más que a nada en el mundo. Pasaron los meses, el invierno dio paso a la primavera, y la primavera al verano. La vida siguió su curso, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Mateo cumplió su promesa, se sometió a terapia, consiguió un trabajo estable, y comenzó a construir una relación con Lucía basada en el respeto y la confianza. Las visitas supervisadas pasaron a ser no supervisadas, y luego a fines de semana alternos sin restricciones. Carmen, por su parte, desapareció de nuestras vidas. Supe por terceros que se había mudado a una residencia de ancianos en las afueras de Madrid, donde pasaba los días sola, amargada, recordando los tiempos en que creía tener el control. Sofía intentó contactarme varias veces, pidiendo disculpas en nombre de la familia. Nunca respondí. Algunas heridas tardan más en sanar, y yo seguí adelante. Conseguí un ascenso en el trabajo, conocí a gente nueva, aprendí a confiar de nuevo, aunque con cautela. Pero lo más importante, vi crecer a mi hija, la vi reír, jugar, estudiar, soñar, la vi convertirse en una niña feliz, libre del peso del pasado, y supe que todo había valido la pena. Una tarde de junio, mientras paseábamos por el Parque del Retiro, Lucía me tomó de la mano y me dijo, mamá, ¿te acuerdas de cuando estábamos enfadadas con los abuelos? Sí, me acuerdo, pues ya no me acuerdo de cómo me sentía, solo me acuerdo de que estaba triste, pero ahora ya no estoy triste, me alegro. Cariño, mamá, ¿tú crees que la abuela Carmen es feliz? No lo sé, Lucía, pero espero que algún día encuentre la paz. Yo también lo espero, porque todo el mundo merece ser feliz, ¿no? La miré. Sus ojos brillaban con esa luz especial que solo tienen los niños cuando hablan desde el corazón. Sí, cariño, todo el mundo merece ser feliz, pero la felicidad no se encuentra fuera, se encuentra dentro de uno mismo. ¿Y tú la has encontrado? Sonreí, apreté su mano entre la mía. Sí, Lucía, la he encontrado. ¿Y dónde está? Aquí, contigo, en este momento, en cada pequeño instante que compartimos. Ella sonrió, y seguimos caminando, dejando atrás las sombras del pasado, avanzando hacia un futuro lleno de posibilidades, porque al final, eso es la vida, una serie de elecciones, de decisiones, de momentos que definen quiénes somos, y yo había elegido ser libre, había elegido perdonar, no por ellos, sino por mí, había elegido seguir adelante, sin mirar atrás, y esa, querido lector, fue mi verdadera victoria, no la custodia, no el juicio, no la humillación de los Martínez, sino la paz de saber que, a pesar de todo, había salido adelante, que había protegido a mi hija, que había roto el ciclo de odio y rencor.
Esa fue mi justicia poética, y fue más que suficiente.